Si mañana te llama José Antonio Kast y te ofrece ser ministro de su gabinete, ¿qué le respondes? ¿Cuáles son para ti las líneas rojas que harían que el Partido Nacional Libertario dijera, saben que nosotros no somos parte de esto? Ahora lo apoyamos en segunda vuelta, pero nos vamos a quedar al margen. Yo creo que para la seguridad de Chile es uno de los grandes aportes, junto con eliminar el Tren de Aragua, eliminar la línea de H. El Frente Amplio no tiene algo que sí tiene el Partido Comunista. El Frente Amplio no se levanta temprano a trabajar para su revolución. Son demasiado flojos para hacerlo. Si hubiera estado en ese momento del estallido delictual y tú hubieses sido presidente en vez de Sebastián Piñera, ¿qué habrías hecho en ese momento? ¿En qué minuto Johannes Kaiser y otro grupo rompen con el Partido Republicano y deciden en realidad que ya no son parte de esa tribu, sino que arman una nueva tribu, una nueva casa? Segundo proceso constitucional. Lo dejaron pasar porque no querían que José Antonio fuese presidente. Bueno, ahí está. Ahora es presidente y ustedes se quedaron sin constitución y nosotros tenemos la de Pinochet. Creo que estamos todos felices nosotros. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este Felipe Podcast. El día de hoy con un invitado muy relevante en este año político, que ha estado en la primera línea con todo. Gracias, Johannes Kaiser, por acompañarme en esta conversación. Espero no haber sido tan destructivo como la otra primera línea, pero bastante mejor. Ha sido bastante interesante este año, sin duda. Muchas gracias por la invitación. Y además yo creo que tú has tenido una virtud que siempre quisiera tener todo candidato, que es pasarlo bien siendo candidato. Y no todos lo logran. Y yo siempre le he dicho a los candidatos que me ha tocado acompañar que el disfrutar el caminar de candidato es muy relevante incluso para el resultado final. Lo creo. Ahora sí te voy a decir también una cosa. Ciertas materias, algunas cosas sí los disfrutaba, otras cosas no tanto. La candidatura, sobre todo cuando llega la gente con problemas que uno no puede ayudar a solucionar en un momento específico, es algo que uno va cargando. Y eso presiona, o sea, al final uno tiene un compromiso. Lo que todo el mundo se pregunta hoy día, Johannes, y que está en la prensa, es si mañana te llama José Antonio Kast y te ofrece ser ministro de su gabinete, ¿qué le respondes? Bueno, tendría que revertir cierto criterio que acaba de mencionar, ¿no? De que no pueden ser ministros aquellos que son tienen parientes en el Senado o en la Cámara de Diputados. Que creo que, a ver, pero es un interesante criterio. Pero asumamos así que tendría que revertir. Asumamos que lo revierte, porque creo que en tu caso, y yo comparto ese criterio, cuando uno empieza a pitutar a familiares que no tienen competencia con cosas que lo ha hecho Boric con bastante abundancia, no es lo mismo alguien como tú que tiene su propia carrera. Vanessa también tenía su propia carrera, más allá que obviamente tu candidatura presidencial la ayudó, pero ella tenía su propia trayectoria. No, evidente. Entonces yo creo que nadie cuestionaría, en el caso tuyo, para ser justo, que te llame. Mira, si lo hiciera, tendríamos que conversar detenidamente sobre qué es lo que quiere hacer en el gobierno, en qué podemos respaldarlo, y en qué queremos respaldarlo, y en qué cosas no podríamos respaldarlo. O se ha planteado como un gobierno de emergencia, y a mí me parece perfecto. Los ejes que ha postulado, que ha planteado, me parecen muy interesantes. Creo que vamos a poder ser un apoyo en eso, en poder alcanzar los objetivos en esa materia. Pero hay ciertas cosas donde nosotros probablemente tengamos dificultades mayores, en lo que es el funcionamiento normal de un Estado que requiere entonces de toma de decisiones políticas permanentemente, ¿no? Que por lo demás son también toma de decisiones que tienen contenido o implicancias muchas veces valóricas. Tu hermano Axel plantea que es una mala idea que tú entres al gobierno si es que quieres volver a repetir una candidatura presidencial. ¿Crees que tiene un punto? Posiblemente todo trabajo político incurre o te lleva a correr un riesgo. El riesgo es no hacerlo bien, ¿no? Y de la mano de no hacerlo bien viene el castigo electoral. Eso no es ninguna novedad. Por lo demás, aunque lo hagas relativamente bien, siempre hay un desgaste electoral. Ahora, voy a recordar también que la señora Jara fue capaz de salvar algo del gobierno gracias, pues, entre otras cosas, a las negociaciones que le permitieron sacar la reforma de pensiones. Es decir, a veces una pequeña victoria sectorial, desde el punto de vista de un sector político, no puede transformarse en una base política interesante. Yo no creo en algo así como el cuidar el capital político. Creo que no existe algo así como el capital político. Existen las misiones y esas misiones hay que cumplirlas. Ahora, evidentemente es más seguro, es más tranquilo y es bastante más entretenido poder tener y conservar libertad de acción.
¿Y no crees que en el fondo hoy día tú te enfrentas, tú y tu partido, a una disyuntiva casi que dos caminos muy distintos? Uno que es Hamlet. profundizar la identidad propia, ¿cierto? Versus, con la fuerza que tienen, que no es poca, hacer las reformas que quieren desde dentro. Y probablemente la segunda tiene un poco más de ética, porque en el fondo dice, bueno, es verdad que no logré yo la candidatura, la presidencia, pero tengo una persona muy cercana, que de hecho en su minuto militaste en su partido, que además comparte en buena medida varios de los principios que ustedes lo orientan, y dice, bueno, tratemos desde adentro, más allá de que eso pueda hipotecar una candidatura de Johannes Kaiser en 4 años más, de hacer los cambios que queremos. Bueno, ahí está la pregunta de si vas a poder hacer los cambios, ¿cómo los quieres hacer? Porque tú sabes que uno puede hacer cambios y no necesariamente los cambios cambian algo, ¿no? Un ejemplo perfecto, la propuesta del Ejecutivo para modificar el sistema de nombramiento de jueces, que se está viendo ahora en la Comisión de Constitución, que es lo más gato pardesco que existe, ¿no? Todo cambia para que todo siga igual. ¿Y tú crees que José Antonio va a querer hacer cambio gato pardesco? No, estoy simplemente planteando que siempre depende del nivel de respaldo y autonomía que tú tienes para hacer las cosas de tal manera que efectivamente se transforme, o esa transformación que tú impulses sea una transformación que esté en línea con lo que tú crees que es correcto. O sea, hacer una transformación en línea de lo que otros creen que es correcto, bueno, no tiene mucho sentido. Pero supongamos, te cambio la pregunta. José Antonio te dice, no solamente quiero que seas ministro, sino que además que me digas cuáles son las 3 reformas que para ti y para el Partido Libertario son fundamentales. Primero, ¿cuáles serían esas 3 reformas? Que tú dijeras, ¿sabes qué? Ok, gracias. Ahora que tú me das de verdad cierta autonomía, fuerza política y respaldo para hacerlo, son estas 3. En ese caso, que existiera esa generosidad del mundo del Partido Republicano, ¿cuáles serían esas 3 ejes que tú dirías, ¿saben qué, muchachos? Con este espacio vamos con todo. Desde nuestra perspectiva para la reconstrucción institucional, sin duda que las reformas fundamentales son Poder Judicial, Fiscalía, ¿ya? Y yo te diría hasta cierto punto el sistema completo de derecho humano. Sin eso, tú no recuperas la seguridad en Chile. Si no recuperas la seguridad, en algún momento vas a estar gobernando nada. Vas a estar como Adolfo Hitler en la película de la caída, ¿no? Moviendo divisiones que ya no existen desde la moneda. Y no vas a tener ningún tipo de influencia sobre lo que sucede efectivamente donde vive la gente. Ya tenemos cientos de miles, si no millones de personas que están viviendo bajo control del narco, no bajo control de la presidencia de la República. ¿Ya? Y si no recuperas el control, y el control se recupera de la mano de la posibilidad de imponerse a través de la fuerza, en este caso la fuerza legítima del Estado, entonces, bueno, ¿de qué sirve todo el resto? Pero eso suena bastante bien a un Johannes Kaiser como ministro de Justicia, por ejemplo. No, porque yo no soy abogado. Yo no soy una persona que sea de ese mundo, no entiendo realmente cómo funciona una corte, ¿de acuerdo? O cómo funcionan las cortes, hasta qué punto está podrido el sistema. Pero tenemos gente que lo entiende. Y tenemos gente que podría hacer una gran labor en esa materia, haciéndose cargo también de las deficiencias y de las fortalezas que todavía también muestra el sistema. Si el sistema tiene de dulce y de agraz. Una cosa es si Johannes Kaiser va a entrar al gobierno y la otra es si es que el Partido Libertario va a ser parte o no de la coalición de gobierno. ¿Cuáles son para ti las líneas rojas que harían que el Partido Nacional Libertario dijera, saben que nosotros no somos parte de esto? Ahora apoyamos en una vuelta, pero nos vamos a quedar al margen. Bueno, la pregunta es, ¿tú me vas a mandar una ley de presupuesto y me vas a pedir que vote a favor, por ejemplo, del financiamiento del INDH? Desde el Ejecutivo. ¿Me vas a mandar o vas a mantener los mismos currículum educacionales que estableció este gobierno? Que en mi opinión son profundamente, violentan de manera profunda, no solamente aquello en lo que creo, sino que también los derechos de los padres a educar a su hijo de la mano de los valores que ellos consideran correctos. Vas a mantener una serie de políticas también de subsidio a conducta incorrecta, especialmente en cultura, a ciertos grupos que son de izquierda, ONGs de izquierda, ONGs ambientalistas, que se dedican a paralizar todo lo que pueden paralizar. Por ejemplo, eso es solamente una pregunta que tú podrías observar, lo que sería observable políticamente en una ley de presupuesto. Supongo que vamos a tener que estar todos de acuerdo en qué cosas financiamos y qué cosas no financiamos. Y eso son decisiones políticas de fondo. Si no es tan sencillo esto. Por eso yo siempre dije, ¿sabes qué más? Sentémonos, conversemos. Veamos
¿Qué es lo que estamos durante un periodo de 4 años, que es un periodo esencialmente transitorio? ¿Qué estamos dispuestos entonces a transar a cambio de qué? Y esas Porque nosotros esas también conversaciones se están dando, se van a dar. ¿Cómo ves? Esa conversación más fina, que te encuentro toda la razón. Uno diría, mira, con nosotros hay ciertos elementos que tal vez en el pasado se han obviado porque son políticamente complejas, ¿cierto? Esa es la verdad. Y que además tiene una larga tradición, por lo tanto, decir que el próximo año, por ejemplo, el presupuesto del INH se va a cero es una decisión difícil. Puede ser, de hecho, muy rentable, creo, políticamente, pero puede ser muy difícil políticamente al mismo tiempo. Yo creo que para la seguridad de Chile es uno de los grandes aportes, junto con eliminar el Tren de Aragua, eliminar el INH. Sí, no sé si son lo mismo, pero, No, pero digámoslo. Pero... son casi igual de dañinos. No. Sí, el INDH ha sido un instrumento permanente para tratar de desactivar la capacidad del Estado de responder con la fuerza. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Sí, yo soy muy crítico de eso, pero hay grados de maldad en uno y otro. O sea, en el fondo, creo. Yo creo que es una institución que se transforma en un problema. Y además que fue cooptada políticamente brutalmente. O sea, pero ya está. Lo que le hicieron a Sergio Mico fue... Y por eso mismo, una razón más para dejarla en cero. Sí. Han ido acabando su propia... Y por lo demás, también decir lo siguiente. No, si tú estuviste en la comisión, no sé si estuviste en la comisión mixta en el Senado de... No, estuvo la senadora... Jiménez. No, la del norte, la Luz Evansberger, estuvieron distintos senadores en ese momento. A nosotros nos hicieron la presentación respecto de qué es lo que pasaba con las osamentas sin identificar en la mixta de presupuesto. Entregaron en octubre, entregó el Servicio Médico Legal el listado de los miles de osamentas que faltaban todavía por identificar. Y en la campaña, no solamente el INH, sino el Servicio Médico Legal, el Partido Comunista, el Ministro de Justicia, salieron a decir que no había nada por identificar todavía. La verdad es que el INDH se ha sobrevivido. Se ha sobrevivido porque es una institución profundamente pervertida en lo que originalmente se suponía que iba a servir, que por lo demás yo soy muy crítico de eso. Yo creo que para proteger los derechos humanos están los tribunales, no el INH, no un organismo por fuera. Pero ya lo que se suponía que iba a hacer no lo hizo. Y lo que ha hecho, lo ha hecho mal. De hecho, hay otro tema que es relevante, que no tiene que ver directamente con eso, pero hay muchas en Chile pensiones de gracia que han sido eternas, que no han sido ni revisadas ni evaluadas. En fin. El tema de los derechos humanos en Chile, así como... Y no solamente de relacionadas con los derechos humanos, digo, pensiones de gracia que se han ido acumulando, que son un chorro de plata. Pero también las persecuciones. Mira, yo sé que en gran medida, mucho de lo que hicieron en materia de derechos humanos en Chile se puede haber hecho con buena intención. De hecho, yo te escuché a ti en una sesión del Senado que se dio en Santiago. Esto te haber sido hace unos 6 años atrás, una cosa por el estilo. Antes de que yo fuera nadie en política. Yo estuve ahí, estaba observando, entonces ustedes estuvieron viendo la definición de tortura. ¿Ya? De cómo se definía el tema de la tortura, en distintas organizaciones internacionales y cosas. Bueno, y decidieron entonces que la violencia psicológica también tiene que ser considerada tortura. Hoy día tengo un subteniente que al levantar, o sea, al ver el tema este de los toldos azules, fue atacado por un par de vejas, a una de las cuales trató de veja tal por cual la voy a llevar presa, y el tipo está acusado. Y arriesga 16 años de cárcel por haberle dicho eso a la abeja. Entonces, nosotros tenemos que modificar muchas cosas si queremos recuperar el control. Ciertas cosas se hicieron con buena intención, bueno, pero el descriterio... Sin ir más lejos, Johannes, me tocó empujar la ley Naim Tamal, que antiguamente no podían disparar. Yo soy el autor, empujé, me tocó aprobarla, y viera lo que me dicen carabineros, de decir, antes preferían no disparar. Y a mí me tocó... En Temucuicui, una vecina me llama, Bárbara, me llama y me dice, Felipe, están los terroristas afuera de mi casa, disparando hace 1 hora. Yo llamo a Sebastián Piñera en esa época y le digo, presidente, ¿cómo es posible que hace 1 hora hayan disparos y después no haya ni un herido? Eso significa que los carabineros están disparando a cualquier parte menos a la gente que lo están atacando. Lo mismo en las comisarías. Porque en el fondo, si a ti te están disparando, yo entiendo que uno no quiera que disparen a un inocente que va caminando por la calle, por supuesto que no. Pero alguien que te está disparando durante 1 hora, terroristas, que carabineros, por defender su
legítimamente su vida, porque llevan en servicio 18 años, 15 años, y si llegaran a disparar y le llegaran a hacer lo que todos esperamos que hagan, que le disparen al tipo que le está disparando de vuelta, llegar a tener un herido, esa persona se iba de baja, de inmediatamente, el carabinero. Entonces, la ley Naim Retamal, creo que fue una tremenda paso. La otra es la ley de usurpaciones, que creo que también... Bueno, pero yo creo que la ley Naim Retamal nosotros hicimos también una modificación importante en la Cámara de Diputados. ¿Sabes cuál fue? La ley llegó del Senado con una norma que decía que no era retroactiva. Mi equipo identificó esa norma, nosotros la peleamos para que se desapareciera. Mira. Venía con una norma que decía que violentando todo el principio legal de prorreo. Pero llegó así. La pregunta, bueno, ¿es quién negoció eso? ¿No? Pues entonces no le iba a beneficiar a los carabineros del 1810. Mira, ¿para qué hacernos los lesos con esto? Tú necesitas hacer ahora las reformas que son necesarias para poner en línea a la Fiscalía, que está politizada. O sea, yo lo digo con todas sus letras, la señora Chong no actúa de buena fe en estos casos, evidentemente lo vimos en el caso Zamora, lo estamos viendo en el caso Crespo. ¿Sabes cuántas sesiones de presentación de proceso? Sí, pero ojo, el fiscal Valencia ha hecho un gran avance con respecto a lo que teníamos antes. Bueno, Perdona que te lo diga yo mirándolo desde afuera, y las cosas de los hombres, no estoy diciendo que la fiscalía esté perfecta. Eso es posible, pero pero creo que el fiscal Valencia ha hecho un avance. Yo te voy a decir una cosa, hay fiscales que han hecho muy bien la pega, entre otros, por ejemplo, el fiscal En la de la Araucanía, por Araucanía. ejemplo, lo ha hecho el fiscal Garrido, Pero apoyado muy fuertemente por Valencia, ha hecho una gran labor que tiene preso a la gran mayoría de los... Pero el fiscal acá, en Santiago, Armendari, el que se negó a investigar qué es lo que pasó con el metro. Ya como hubo una acción concertada en contra del metro, el que le dijo a sus fiscales que concentraran sus esfuerzos sobre los oficiales y sobre los carabineros para el 1810, ¿ya? Dejó entonces correr causas, cientos y miles de causas, ¿no?, respecto a los violentistas. Pues no creo que lo haya hecho bien. No, la señora fiscal Chong lo que te quiero decir, claramente mi único punto es que aquí de nuevo, las instituciones, y lo sabes muy bien, tenemos que irla mejorando. Y ahí es donde vuelvo a la pregunta que te hago. Mejoran sacando a la gente mala. Por supuesto. Y por eso necesitamos una reforma constitucional para poder acusar constitucionalmente, por ejemplo, al fiscal regional, a los fiscales regionales. Yo puedo sacar a los generales de la República, pero no puedo sacar a un fiscal regional. ¿Por qué? Si no nos equivoquemos en esta materia. No podemos tener instituciones que no tengan control. Y supuestamente el control de los fiscales a través de la Corte Suprema, pero la Corte Suprema ya vemos cómo está. ¿Quién nos protege de la Corte Suprema? Acabamos de sacar a un nuevo, afortunadamente un nuevo... Y la lista es larga todavía de los que esperan. Así es. Y que yo lo dije ayer en la sesión del Senado, que creo que esta crisis ha sido probablemente algo que muchos pensaban, pero que es muy necesario que la purga y la limpieza del sistema sea total, porque al final, de lo contrario, y había algunos que trataban de defender lo indefendible. ¿Cómo va a ser posible que tengamos estas cúpulas de cierta élite que siente que al final la justicia es para los que tienen acceso a esa élite de una manera y para el resto no? Y yo lo que sí planteé también, y que creo que es muy relevante, es que así como tenemos que ser muy críticos y limpiar todas las instituciones corruptas, que las hemos tenido muchas, tenemos que valorar mucho las instituciones que tenemos y el capital cultural que tenemos, por ejemplo, en Carabineros, por ejemplo, que tenemos también en muchas policías, que tenemos en muchos servicios públicos. O sea, hay en Chile todavía, y por eso creo que nos diferenciamos de otros países vecinos, una cierta valoración y riqueza del servicio público, que es un capital cultural que tenemos que cuidar de no denostar, porque si lo denostamos, obviamente mezclamos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. El único problema es cuando tú tienes una institucionalidad que persigue esas instituciones. Cuando tú tienes una Corte Suprema que, por ejemplo, crea tribunales por autoacordado, cosa que puede hacer solamente por ley, ¿ya? Porque todos estos ministros e instructores que andan en materia de derechos humanos son ilegales. La Constitución es clara. Los tribunales se crean por ley. ¿Quiénes crean la ley? Nosotros, los parlamentarios. ¿Ya? O empiezan a legislar, como ha pasado, por ejemplo, con el tema del carné no binario. No, y de la ISAPRE. O de las ISAPRE. La ISAPRE fue... Pues eso es un golpe de Estado. La gente no lo entiende, pero es un golpe de Estado contra la soberanía del Congreso. Y usted no los aprieta por esas causas a los señores jueces. O los señores jueces deciden entonces qué normas aplican y qué normas no aplican.
de la mano de lo que es conveniente políticamente. Esa es una de las razones por las cuales yo quiero cambiar el sistema de nombramiento, sacar los dedos, van a disculpar, pero del Senado y del presidente de la República en esta materia. ¿Quién tiene que meter entonces la definición? La suerte. La suerte. Explícanos en detalle cómo debería ser el nombramiento. Tú sabrás que desde los primeros tiempos de la democracia griega, el sistema aleatorio era uno de los sistemas que se consideraba apto para la elección de magistrados. ¿Por qué? Porque evidentemente deja fuera la amistad, el parentesco, los intereses. Está perfecto, sí, pero ¿cómo lo harías hoy día? Bueno, establecería ciertos criterios o requisitos ya para entrar en una bolsa de sorteo. Que postule gente. Que postule, por ejemplo, los tribunales de primera instancia, los jueces que no tengan, por ejemplo, sanciones de probidad o se hayan mantenido durante 10 años en el cargo, tengan entonces un registro positivo de gestiones, lo que sea, ¿ya? Y ellos entran en una bolsa, los que hayan logrado ciertos requisitos, entran en una bolsa de sorteo para la Corte de Apelaciones. Ok, se libera una plaza en la Corte de Apelaciones, corre la bolita. ¿Y para arriba lo mismo? Y para arriba lo mismo. Y para el Tribunal Constitucional, ¿sabes qué más? Lo mismo. Y después crearía un tribunal de prevaricaciones externos encima. Y a ese tribunal de prevaricaciones, ahí no entra ninguno de los jueces. Ahí entran solamente abogados, que sean mayores de 65 años por un periodo no mayor de 5. Sean los que vean entonces las causas que incoen los privados contra jueces en razón de, la torcida administración de justicia. Y con eso también respondo, no con perfección, porque no existe algo así como la perfección en la actividad humana, pero respondemos a la pregunta de quién controla a los que controlan. Y vuelvo a la pregunta anterior, esa conversación con el gobierno de José Antonio Castro, con su equipo, porque al final las reformas institucionales requieren mucho músculo, mucho empuje, sí, y mucha gestión política. O sea, no es que uno diga, mira, esto no es un think tank, donde uno dice, tengo que hacer esto. Para hacerlo, hay que poner a personas capaces, con convicción, probablemente se demore 3 años, o sea, las reformas... Espero que no se demore tanto, porque no requiere tanto. Bueno, te digo, la reforma institucional en general, sí. El management político a veces está subvalorado, eso es lo que te estoy transmitiendo. Estoy de acuerdo. Para poder lograr cambio uno tiene que tener mucha claridad, como la que están manifestando, pero también tiene que tener mucha gestión política para que eso se transforme en una transformación de Chile. Para serte honesto, Felipe, yo creo que en este momento el sistema como está es indefendible. Y las reformas, las modificaciones se dan cuando están maduras. Cuando la demanda popular ha llegado ya al punto en el cual tú no puedes sino entregar una reforma. Ahora existen 2 posibilidades para el próximo gobierno. Puede hacer una reforma que efectivamente reforme el sistema, o puede hacer una reforma para mantener el sistema igual. La gracia es que yo creo que en este momento, con la capacidad que tiene el Partido Nacional Libertario de levantar presión, nosotros podemos por lo menos denunciar si la reforma que se hace es una reforma para mantener el sistema igual, y eso no va a ser conveniente para nadie. Entonces sí podemos avanzar en una mejora del sistema. Pero además yo creo que la reforma al sistema judicial es algo que yo lo escuché en la campaña de ti y después fue sumando apoyo. No veo que sea algo... No, yo creo que a estas alturas... No es algo que uno diga, probablemente resistencia dentro del sistema judicial, no me cabe ninguna duda. No, yo creo que menos. Mira. Yo creo que menos. ¿Por qué? Porque yo me puedo imaginar que los jueces también quieren aplicar la ley y no andar viendo a quién le tienen que dar el besamano para pasar a la siguiente fase. Totalmente. ¿No? No, por eso te digo, yo no creo que sea una reforma tan impopular o difícil. No. Lo que sí requiere de convicción y empuje para que eso ocurra. Si no... Y nos daría algo que es súper importante. Es, de nuevo, confianza, no en que el sistema sea perfecto nuevamente, pero confianza en que en general vas a recibir un trato más igualitario ante la ley. Es la única igualdad que a nosotros los libertarios nos interesa. Ya, esa es una primera gran reforma que queda muy clara y bien profundizada por ti. Otra gran reforma que tú crees que, si tú fueras presidente, hoy día no lo eres, pero como eres cercano también al Partido Republicano, crees que es central, con la misma pasión y convicción que me estás diciendo la primera, se debe empujar. Bueno, yo creo que el tema de la legislación internacional y su impacto en Chile tiene que ser modificado también. O sea, el tema, especialmente en materia medioambiental. Lo que nosotros tenemos en este momento en gran medida ha sido importado. No es necesariamente legislación que haya nacido solamente en territorio nacional, y la aplicación de normas internacionales a través de los tribunales nacionales ya, nos ha generado desórdenes no menores.
Entonces, yo creo que ahí establecer cómo van a ser los controles de convencionalidad, efectivamente, quién prima dónde, y especialmente la supremacía constitucional, es un tema que debemos tener, que debe quedar aclarado. Entre otras cosas, porque no es bueno tener ¿cómo se dice esto? Esta indecisión. Un tratado internacional no es la Constitución. No lo va a ser jamás. En Chile, que es una república democrática, el que No, toma totalmente. el que Pero yo toma la creo que, última yo creo que decisión en tenemos materia leyes, de Estado es el pueblo de yo creo que Chile. tenemos leyes internas bastante malas, que son tanto o más malas que... De acuerdo, pero la gracia de las leyes internas que son malas es que, discúlpame, en buen chileno, el cagazo no lo pegamos nosotros. Es decir, es producto de nuestra propia mala gestión. No, sí, mi punto es que en términos medioambientales creo que el 80-20, donde tenemos más problemas por la permisología, por la demora, porque desgraciadamente la izquierda tuvo mayoría en el Congreso por muchos años y avanzó Bueno, en normativas ambientales, súmalo, medioambientales, pero complementalo, pues son las ambientales más las indigenistas, por supuesto. ¿ya? Porque tú le sumas, por ejemplo, Escazú, Sobre al, la ley, 169 de la OIT, al Tratado de París, al acuerdo por el hub de metano, ¿ya? Que lo pusieron en el Ministerio de Agricultura, y termináis con sí, un monstruo. pero te repito, la ley indígena, que es un desastre en muchas materias, que la ha tratado de cambiar en su minuto Alfredo Moreno y ni siquiera le dejaron hacer la consulta. La ley Lafkenche, bueno, por eso te digo, pero son cagazos internos muy fuertes. De hecho, la ley internacional, la 169 y la otra, en general son, para mí, muchas de ellas tienen componentes muy malos, pero son bastante más ambiguas, porque como están hechas de alguna manera más laxamente, porque los países tienen que entrar, a ellos les gusta que todos entren, normalmente no te sancionan tanto. Es la interpretación que hacemos en Chile, muchas veces de esos tratados, los que finalmente nos metemos autogoles. Es que los jueces tienen autonomía para la interpretación. No, por supuesto. Entonces empiezan a legislar de la mano de la legislación internacional, porque el juez también te dice, y con razón, sabes que más yo no me puedo restar de pronunciarme sobre uno de estos temas, cuando me lo traen. Ahora, si nosotros dijésemos simplemente no hay legislación, no hay legislación. Pero cuando existe una legislación ambigua, lo que hace es traspasar la responsabilidad de la interpretación a un juez al cual transformas en legislador, y eso no corresponde. Si es que Johannes Kaiser hubiese estado en segunda vuelta, pero no con Jara y José Antonio Kast, sino con José Antonio Kast y Evelyn Matei, ¿por quién habría votado Johannes Kaiser? Oh, esa es una gran pregunta. Yo creo que me habría decantado al final por José Antonio por razones de seguridad, por el programa de seguridad y porque era más potente en su propuesta de recorte fiscal. ¿Ya? Nosotros proponíamos mucho más. A nosotros es interesante, todo el mundo andaba leseando a José Antonio por los 6.000 millones de dólares. Nunca nadie nos preguntó a nosotros cómo queríamos recortar los 15.000 millones. Yo te lo pregunto. No, nosotros sí le íbamos a meter cuchillo al gasto social mal evaluado. Definitivamente. Y evidentemente que íbamos a empezar, bueno, de la mano de la auditoría, probablemente yo estoy especulando que por lo menos el 30% del gasto, en la inmensa mayoría, 30-40% del gasto en toda la administración pública, en la inmensa mayoría de las licitaciones, corrupción. Gente que se lleva algo para la casa, de la mano de la entrega, por lo menos, de los valores que se están pagando. Cuando yo encuentro una municipalidad que paga 40 millones de pesos por un paradero de micro, ¿tú crees que el paradero de micro tendría que tener un sauna y un jacuzzi? ¿No es cierto? Y eso se da a todos los niveles del Estado, de la administración del Estado. Aquí no hay un problema de falta de plata. La gran reforma pendiente que hemos dicho siempre nosotros también desde Opoli, la reforma del Estado. O sea, es insólito que no haya un ministerio dedicado exclusivamente a asegurarse que cada peso que ponen los contribuyentes se gaste bien. Y que si lo tienes, si existe. Lo que pasa es que nunca le han dado puesto plata. Se llama Contraloría General de la República. Si quieres, es otro fin. No necesariamente. Sí, la Contraloría General de la República busca que sean las cosas bien hechas legalmente, pero tú puedes ir mucho más lejos. Puedes tener un ministerio que diga, ¿sabes que tenemos 24 ministerios? Bajémoslo a 14. Pero puede hacer. Pero planteé el 2017. Sin duda. Puedes decir, ¿sabes que todos los funcionarios públicos debajo del ministro van a ser por meritocracia? Se acabó los operadores políticos. O sea, ¿qué pasa si yo agarro mañana al ministerio de no sé, de vivienda, ¿ya? Y me meto en las licitaciones y empiezo a ver cuánto me cuesta efectivamente, no sé, una casa, un sitio en un lugar específico? Lo que pasó con el señor Boric,
en su momento. ¿Cuánto pagó efectivamente el Ministerio de Vivienda por ese sitio en Punta Arenas? ¿Y cuánto valía antes de que tomase la decisión de comprarlo? Y empiezo a hacer ese mismo catastro a nivel nacional. ¿Cuánta plata crees que desapareció? O sea, fue privatizada de esa manera, el fisco. No, ahí la Contraloría tiene mucho que hacer. Bueno, por eso lo que te estoy planteando eso es más fiscalización. es que por eso estoy diciendo, si tú quieres reducir, yo creo que solamente con... Sí, a ver, Santa Dorothy, ¿ya? Que además sanó a la gran mayoría de los chilenos desde Jesucristo, eliminando la... Claro, milagro masivo, porque todo el mundo puede caminar, todo el mundo puede ver, ya se curaron Las licencias médicas desaparecieron. Exactamente. ¿Cuánto le habrá ahorrado solamente con eso al Estado? ¿300 millones de dólares? ¿400 millones de dólares al año? Por lo bajo. Probablemente un poquito menos, pero... Ok, pero agarremos los 100.000 falsos exonerados, que todavía falta por depurar. Yo elimino la legislación que indemniza a nadie por el tema de la exoneración. Pues si a ti te despiden por necesidades de la empresa, a nadie de usted va a poder entonces exigir que a sus hijos y nietos les paguen, ¿ya? Porque te despidieron del Estado, lo que estamos pagando ahora, a cientos de miles de personas. Bueno, elimino eso. ¿Cuánto plata me estoy ahorrando? O sea, no a los que son realmente exonerados, pero elimino a los que son falsos exonerados. ¿Serán unos 100.000 personas? ¿Cuánto está recibiendo cada uno de ellos mensuales? ¿Medio millón de pesos? Ay, sumarle muchas las pensiones. Ya, pues vamos sumando, vamos viendo la cantidad de plata que puedes ahorrar ahí y que puedes transformar en servicio. ¿Cuál es tu evaluación de lo que fueron, de la figura y de los gobiernos del presidente Piñera? Yo creo que Sebastián Piñera fue un gran administrador. Su gestión en materia de recuperación después del terremoto fue espectacular. Creo que cometió un gran error. Quiso ser amigo de sus enemigos. Cuando él llegó al gobierno la primera vez, debe haber hecho una auditoría general del Estado, de haber metido preso a medio mundo. A todos los que le habían metido las manos al bolsillo del Estado. Debe haber entrado... ¿Cómo tiene que hacerlo una oposición cuando entra al gobierno? Buscando hasta la última yaya del gobierno saliente. Porque ese es el sistema de pesos y contrapesos que da gobierno y oposición. ¿De acuerdo? Creo que en ese sentido... Yo no diría que él fue más republicano, pero fue mucho más conciliador, ¿verdad? Con gente que no se merecía esa conciliación. Uno. Y en el segundo periodo lo fueron testeando. Como él tampoco entendió mucho el tema de dónde está efectivamente radicado el poder, o si lo entendió, no lo tomó tan en serio. Entonces se agarró mucho con las Fuerzas Armadas y de Orden. Y en el segundo periodo, cuando los necesitó, no pudo recurrir a ellos porque ya toda la estructura y la superestructura del Estado se había transformado en una enfermedad autoinmune que lo que hacía era atacar a la fuerza pública. Y eso fue también de la mano de lo que fue la gestión de Sebastián Piñera y de la derecha chilena durante los 20 años anteriores. Si hubiera estado en ese momento del estallido delictual y tú hubieses sido presidente en vez de Sebastián Piñera, ¿qué habrías hecho en ese momento? Hay una serie de cosas que no sé si... en primer lugar, se cortaban de inmediato las relaciones con Cuba y Venezuela. Era evidente la intervención de las dos potencias en Chile. En ese momento, absolutamente evidente. Y lo segundo era, en la medida que tú ibas tratando de contener la situación, ir a buscar los mandos, porque había mando y control. Tenías que detener a los mandos. Una vez más, tú tenías un problema con el Congreso. No te olvides que en el Congreso los parlamentarios que estaban levantando la voz para deponer al presidente de la República, ¿ya?, estaban violando la Constitución. Muchos de ellos justificando la violencia o llamando a la violencia. Todos esos parlamentarios debieron haber sido depuestos por el Tribunal Constitucional. Es cierto, no existía en ese momento... ¿Tenías cómo hacerlo? Bueno, es que ahí está el tema. Tuviste un fracaso generalizado de la institucionalidad, pero también un elemento más, ¿ya? Y es que tuviste a toda la prensa en contra. Tampoco hubo una gestión de medios. Porque si yo hubiese mostrado, si tú en vez de andar mostrando a los pobrecitos niños que andaban tirando bombas molotov y disparando a carabineros, heridos, pobrecitos ellos, ¿ya?, hubiese mostrado a la señora que perdió el trabajo de toda su vida, ¿ya?, o el producto, su negocio,
al caballero que ahora no puede pagarle el tratamiento de cáncer a su señora. Si tú efectivamente hubieses hecho una campaña de concientización en la población respecto del daño que se estaba produciendo, probablemente habrías podido dar vuelta ¿Y tú crees que él tema de apoyo no quiso popular. hacerlo? No, yo creo que ¿O no tenía la herramienta, tal vez? Yo creo que llamó a todos los canales y Yo creo que no entendió que no tenía que llamar a los canales. Yo creo que no entendió que tenía que agarrar a los empresarios y apretarlos, que eran los que le ponían la plata a los canales y los que financiaban todos estos programas de porquería. Los que financiaban los matinales que andaban permanentemente asusando la violencia. Y les debe haber dicho, ¿sabes qué más, compadre? Pónganse en línea. Porque aquí nos estamos jugando todos. Entonces jugó a ganar tiempo y de alguna manera el destino lo premió. ¿Y no será que lo hizo y no le fue bien? ¿Y los empresarios le dijeron, no es mi problema? Bueno, si lo hizo y los empresarios le dijeron que no era su problema, yo los habría sacrificado. ¿Cómo? Bueno, vamos metiendo impuestos internos, vamos haciendo lo que se puede hacer desde el Estado. Tú no quieres pelearte con el Estado de Chile. Ninguno de nosotros se quiere pelear con el Estado de Chile, porque con todo lo falto de dientes que puede estar, solamente su burocracia administrativa es una cosa aterradora para cualquier persona. ¿Ya? Tú no quieres tener que ir a una oficina fiscal en este país. O sea, habrías hecho uso del poder para que los empresarios se alinearan. Pero evidentemente. ¿Por qué? Porque resulta que tienen una responsabilidad social, ahí sí una responsabilidad social. En vez de andar financiando ONGs de extrema izquierda, ¿ya? Especialmente también las corporaciones internacionales y cosas por el estilo, les encanta financiar todo tipo de organizaciones de extrema izquierda, especialmente ambientalistas y cosas por el estilo, que van a joder entonces al vecino. Bueno, en vez de hacer eso, pudieron haber hecho lo que correspondía. Lo que hizo por lo demás una persona de la cual yo he sido muy crítico en muchas ocasiones, pero que esta cuestión yo se la respeto a concha. ¿Quién? Juan Sutil. Juan Sutil. Él le retiró el financiamiento a CNN en su momento. Y a Chilevisión. Durante el 18D. Porque dijo, yo no estoy dispuesto a financiar esto. A financiar lo que estaban haciendo por lo demás. Muchos de los presentadores y periodistas que están hoy día conduciendo las comunicaciones. Y que no se han hecho nunca cargo del daño que hicieron. Y que de hecho rápidamente cambiaron de opinión cuando la ciudadanía... una vueltas de Canelo, peores que las de Boric. No, si eso, ¿Ah? ni siquiera la caballería en la batalla con Connie Placilla se dio vuelta la chaqueta tan rápido. Impresionante. ¿No? Yo me acuerdo que tuve un par de matinales en esa época y yo decía, esto era increíble. Tu opinión sobre Franco Parisi, su resultado y qué puede significar Franco Parisi en futuro para Chile. Franco Parisi le ganó a la izquierda en su juego. Le prometió a la gente le compró. Y le prometió más y mejor que la izquierda. Es por eso que se lleva un buen pedazo de lo que fue el voto a prueba. En primera vuelta. Puede ser un voto que después vuelve a Jara. En segunda vuelta vuelve a Jara. Son 10, 12 puntos. ¿Ya? No lo vimos venir desde nuestro lado. Creo que no actuó siempre con buenas artes. Yo por eso estoy todavía tratando de encontrar el dónde de notificarlo. Llevo meses en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no puedo notificarlo. No encuentro cuál es su domicilio. Y lo tengo en una querella por injuria y calumnia. Creo que fue brillante en su gestión política, por lo demás, en lo que fue el tema comunicacional, de redes y en el targeting. Es decir, al buscar los nichos específicos de los cuales le estaba hablando. Así que desde el punto de vista de lo que fue la operación y la comunicación política, pues nada que decir. Nada que decir. Realmente admirable lo que hizo. No la forma, me parece que de alguna manera no ayuda a transformar a Chile en un país maduro desde el punto de vista político. ¿Ya? Pero sin duda que es un... Bueno, es el marco de lo que es el sistema electoral. O sea, siempre hay una tentación a este tipo de cosas. Así es que, nada que decir. Así que realmente la gestión de campaña súper interesante, digna de análisis. Lo que va a hacer ahora con lo que obtuvo es otro tema y ahí no me gustaría estar en sus zapatos porque es difícil manejar algo tan heterogéneo como lo que él armó. Y hacia el futuro, ¿no sientes que es un riesgo de populismo
que pueda impulsar políticas públicas muy dañinas para Chile y que finalmente sea un liderazgo que pueda aglutinar a cierta parte más fuera del sistema, o sea, en el fondo que ni siquiera, por último, con la izquierda que conocemos, uno la puede de alguna manera confrontar en una lógica más predecible, lo mismo podrán decir ellos de la derecha, pero en Sí, este caso es un poco más complejo. Sí, puede ser, pero la misma inconsistencia del mensaje de París en algún momento no lo hace viable desde el punto de vista de lo que es la consecución de grandes mayorías. Yo creo que eh, yo creo que él es el mayor problema para la izquierda, sin duda. ¿Ya? En este momento puede transformarse en un problema sistémico general en la medida en que en que también la resistencia o la crítica, o digamos así, la clase dirigente de este país siga comportándose como se ha comportado durante los últimos 160 años. ¿Ya? Y siga abriendo entonces espacios para posturas críticas radicales, más o menos radicales, asociadas, por supuesto, a la promesa de solucionarte todos los problemas, incluso enchularte la vieja cuando es necesario, ¿no? Y eso tiene un atractivo desde tiempos de Julio César o de Catilina. No es ninguna novedad, ¿ya? Que una figura como esa puede llegar al poder. Sí. ¿Y no sientes que tu figura también tiene un poco de eso de radical, tal vez con más quilla ideológica, que es lo que yo creo, pero que también hace uso de un poco de esa mirada más performática de la política, una comunicación muy efectista, que no tiene nada de malo, como tú dices, chapó al cómo consiguen votos, pero que en tu caso, por último, uno puede trazar una línea ideológica que en otro caso es más difícil. Lo que pasa es que date cuenta, si tú sigues lo que nosotros ofrecemos, nosotros no te estamos ofreciendo regalos. Quizás la gran diferencia... A eso me refiero. Claro, la gran diferencia entre ellos y nosotros, a pesar de que nosotros tenemos una visión crítica de qué es lo que está sucediendo, y si no, a ver, nosotros no debiésemos tener una crisis si la clase política, la clase dirigente de este país hubiese hecho las cosas bien, ¿ya? Porque la crisis normalmente es el resultado de hacer las cosas mal. Si no vaya a criticar el que se hayan hecho las cosas mal, bueno, entonces ¿para qué te sirve la democracia? Se supone que es el sistema que te permite renovar. La evolución de la dialéctica de la democracia es esa. Okay, te permite renovar el sistema sin pasar por la violencia. Así es. Entonces, sí, evidentemente que tenemos una visión crítica del establishment económico hasta cierto punto y político, y el judicial, ¿para qué hablar? Yo creo que la base y la raíz del problema está en el sistema judicial, porque permite que el resto haga lecera sin sanción. Pero no me... ¿Qué es lo que sucede? No estás tan preocupado de que Parisi pueda ser un fenómeno que pueda llegar a la presidencia eventualmente en 4 años más. Yo creo que existe en Chile Parisi estuvo a punto de pasarse una vuelta. Sí. O sea, los tuvo. Pegó en el palo. Pero los tuvo ¿por qué? Los tuvo porque no había una candidata de centro izquierda. Es verdad. Con toda. Pero pasaba y se transformaba en presidente. Sí. Y lo habríamos apoyado porque la alternativa era Jara. O sea, el juego era un juego súper interesante. ¿Lo habrías apoyado frente a Jara, a Parisi? Pero evidente. Allá. Pero evidente, sí, la alternativa es Jara. Si al frente, literalmente, estaba Ramos por fuera, ¿no? Estaba el camino al exilio. Sí, yo creo que ahí probablemente yo me habría quedado en la abstención. A mí el populismo frente a la izquierda que conocemos... Es que no estás hablando de la izquierda que conocemos. Jara es miembro del Partido Comunista. El Partido Comunista de Chile es una organización que, en mi opinión, está demasiado cercana a todo tipo de grupos criminales, delictuales, a nivel nacional e internacional. Está perfecto. Pero... Como para hacer algún tipo de concesión. Nosotros podemos sobrevivir a populistas, lo hemos hecho históricamente. El León de Tarapacá fue uno. ¿Ya? Y no lo recordamos con tanto desprecio. ¿Ya? León de Tarapacá fue uno. Perdón que diga, pero para mí, Boric está igual o más a la izquierda que Jara. O sea, no es que, perdón que te diga, pero Boric, el Partido Comunista y el Frente Amplio para mí no tienen gran diferencia. Yo sí creo. El Partido Comunista es un partido de cuadros militarizados.
Por supuesto. Por lo demás todavía con un aparato armado probablemente. El Frente Amplio igual o peor. La diferencia, no, si eso, para ser revolucionario te tenéis que levantar. Sí, El Frente Amplio, para pero mí es todo lo que igual o tú peor, compadre. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? El Frente Amplio no tiene algo que sí tiene el Partido Comunista. El Frente Amplio no se levanta temprano a trabajar para su revolución. Son demasiado flojos para hacerlo. Pero todavía es la mezcla entre responsabilidad, populismo y radicalidad izquierda. O sea, la tiene toda. Pero eso significa que tu revolución no va a llegar ni a la esquina. En cambio, los comunistas son metódicos. Funcionan con una estructura disciplinaria creada para emular a un ejército. Debo decirte que me habría costado mucho votar por Parisi. Bueno, a mí no, ¿tú crees que yo lo habría disfrutado? De ninguna manera. Mucho. Pero la alternativa era poner a los empleados de Maduro en Chile en la moneda y no es. Que ya están, de hecho. Sí, ya son gobierno. Sí, pero ganaron con Boris. Pero en el sillón de O'Higgins. Por lo demás, es una buena razón para no negociar cosas con este gobierno a la salida. Vamos al tema de los inmigrantes. ¿Los ilegales o los legales? Los ilegales. Ok. Yo encuentro que todas las candidaturas, incluyendo la tuya, la que yo apoyé, todas, se han ido alineando en un discurso que yo encuentro que es muy complejo por varios motivos. Primero, porque un inmigrante ilegal que viene escapando de una dictadura brutal, para mí no es lo mismo que un inmigrante ilegal que viene de una democracia. ¿Te puedo responder la premisa? Déjame terminar y después me respondes todo. Primer elemento como de doctrina. Segundo elemento, 95% de los que son inmigrantes ilegales probablemente son personas honestas. ¿Ya? Probablemente un 5% de ellos son delincuentes y yo soy el primero que creo que hay que secarlo en la cárcel y ser muy duro con ellos. Tercero, creo que ¿a dónde los vas a mandar? Y este famoso corredor que sinceramente espero que resulte, pero creo que tiene muy pocas dificultades, muy pocas posibilidades de que resulte. Entonces, ¿no habría sido un poco más honesto, incluso más práctico, hacer un sistema como lo ocupó en su minuto Estados Unidos, que es el sistema de parol, donde tú le dices, miren, vamos a cerrar la frontera brutalmente, que en eso comparto 100%, pero le vamos a poner tarjeta amarilla a todos aquellos que entraron ilegales y los vamos a estar observando, se pasan una luz roja o hacen una incivilidad en su barrio y de inmediatamente pasan la tarjeta roja. Pero no caer en esta lógica como, no sé si es un poquito de facilismo, simplismo, incluso populismo, de las pocas cosas donde siento que el populismo arribó en la derecha, en toda la derecha, porque no hubo ni un candidato que no se subiera a esta ola, en este tema. ¿Puedo? Sí. Nada más populista. A nosotros nos trataban de fascistas cuando hace 8 años yo advertía, no abran la frontera, no dejen entrar a todo el mundo. Nada más populista que decir, ¿sabes qué más? Vengan todos. Nada más populista que decir, ¿sabes qué más? Los recibimos a todos, no importa, no tenemos para qué construir nuevos CEFAM, no necesitamos nuevos hospitales, no necesitamos nuevas cárceles, no necesitamos más policías, no necesitamos más empleo. Vengan nomás, vengan. Y instálense en las tomas donde quieran. 70% de los que están, por ejemplo, en la toma de San Antonio son extranjeros ilegales. No, el hecho de mantener la frontera abierta. El hecho de abrir tu frontera y decir, ¿sabes que más no hay control? Es un efecto llamado. ¿De acuerdo? Más allá, yo no comparto la estupidez que han dicho sobre Piñera en Cúcuta, porque esa cuestión es una pura tontera. Pero el hecho de tener la frontera indefensa, no, pero estamos de acuerdo, te deja la escoba. Okay. Pero ya están adentro. Ya los que nos criticaban de fascistas y todo el tema, ahora no se quieren hacer cargo por la frontera del resultado. Sí, por el control de frontera, por el amor de Dios. A los que decíamos, esta cuestión tiene que pararse, y bueno, yo lo recuerdo muy bien y te puedo presentar una cantidad de declaraciones, entre otras cosas también de la vocera del gobierno de Piñera en su momento, que decía Chile va a recibir inmigración hasta que lo aguante. ¿Quién es la vocera? Literal. En ese momento creo que era Pérez. No. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú estás en esa posición, y esa es tu posición política abierta, y lo dices así, entonces, claro, entra toda la gente, tienes el problema. Ahora entran ilegalmente. Yo voy a premiar con una regularización y legalización a esa gente que entró ilegalmente al país, es decir, violentando la norma, violentando la voluntad del pueblo de Chile, que es el que determina, de acuerdo con lo que son sus normas, quién y cómo entra y se queda en el país o no. Yo no tengo ninguna razón por la cual debiese premiar la anomia.
Así como no quiero premiar a los que estafaron con la licencia falsa o los que recibieron ayudas durante la pandemia y no debían recibirla. No, es exactamente lo mismo. No, Están violando la ley. No es lo mismo cuando alguien tiene que escapar de una represión brutal, Es que no están- donde están condenando al hambre y a la miseria. ¿En un Bolivia? país, ¿En Perú? no, ¿En Brasil? En Venezuela. Lo que sucede es lo siguiente. En Venezuela. Si efectivamente llegasen... 8 millones, esta es la migración forzosa Si más efectivamente grave. llegasen con esos criterios, serían refugiados, pero no son refugiados. Y no son refugiados porque han pasado por países seguros. En ninguno de esos países, en cualquiera de esos países seguros, antes de llegar a Chile, pudieron haber pedido la condición de refugiados. No lo hicieron. Es decir, ellos llegan a Chile después de pasar por un país seguro. Pero ¿por qué Y en Chile, porque no Chile, es mucho más simple? ¿Por qué no hace lo que hace Canadá? Que después, por ejemplo, Canadá en este momento están prohibiendo que se diga Feliz Navidad porque importaron suficientes te musulmanes. estoy diciendo que en el fondo tú hagas incluso los que están acá, decir, no, esta cosa media como, no sé si es como facilismo absoluto. ¿Por qué no, por ejemplo, los 300.000 que son ilegales, empieza a ver quiénes son Yo personas creo que son más. Bueno, si son más, 500.000, peor todavía. ¿Quiénes son personas honestas? ¿Quiénes realmente estaban escapando porque no tenían Pero, oportunidad oye, ya? era una pregunta. ¿Y por qué voy a poner a los chilenos con su demanda detrás? ¿Qué demanda? A ver, vivienda. Ahora tengo el déficit, según la misma Cámara Chilena de la Pero si Construcción. déjalo- Es que, déjalo espérate, al no, es final. que tienen que pagar esta cuestión. ¿Quién tiene que pagar esto? Los Pero chilenos. si viste el estudio que A ver, hicieron pero lo Centro vaya a pagar- Estudios pero lo Públicos, vaya a pagar. perdón, No. ¿viste déjame decirte, el Centro de Estudios Públicos estudió si es que los inmigrantes en Chile nos generan más costo o nos generan más ingresos. Y te mostró con números que nos generan más ingresos. No, no es cierto, están equivocados en un punto. El Centro de Estudios Públicos Sí, está equivocado. están equivocados en un punto. ¿En ¿Y qué sabes por punto? qué? Porque no están considerando lo siguiente, y es una de las razones por las cuales los hospitales se están quedando sin insumos. Porque tú, de la mano del censo, determinas cuál es la asignación de recursos para cada hospital, pero los ilegales no se censan. Todo el costo oculto, el costo escondido de la inmigración ilegal a través de los servicios públicos ¿Por qué? no ha sido necesariamente transparentado. Pero si el CEP los considera todo. Cada vez que atienden a alguien, de hecho, están obligados hoy día a tener un RUT provisorio solamente para Agárrate- fines de salud. Y ya, Entonces sí los tienen considerados. agárrate lo que son ahora las deudas de arrastre en los hospitales y vas a ver a lo que me estoy refiriendo. Estoy diciendo, oye, y por último, Entonces- pero es mucho más simple. Si queréis decir, ¿sabes que ustedes no van a tener salud pública? Nuestro Pero es distinto a una cosa tan no voy a ingenua. tener salud pública. ¿Cuánto me va a aguantar eso en un tribunal? Pero como tú puedes hacerlo por ley, po. No. ¿Cuánto me va a aguantar eso en un Si lo tribunal? hacéis por ley, todo lo que queráis. Tampoco. Los tribunales tienen que fallar. Porque se ¿Cómo? van a declarar la cuestión inaplicable por inconstitucional. No, haz la reforma constitucional. Pero Claro. estoy diciendo, es mucho más factible eso que yo realmente creo que, además sea, de prometer ¿por qué? lo imposible, No, no es imposible. bueno, vamos a ver. No es imposible. Vamos a ver. Mira, te voy a decir una cosa. Yo encuentro que lo más de populista que han hecho De Pakistán a la en otro India y de la sector- India a Pakistán se expulsaron 30 o 40 millones de personas. El punto no es ese. Siempre es factible si tú tienes la voluntad. Y si alguien te lo recibe, po. Es bueno, si alguien te lo recibe. ¿Y tú crees que Bolivia no iba a recibirlo? Hacia Brasil. ¿Tú sabes cuánta gente recibimos nosotros en proporción con nuestra población? Pero si En tú- 7 pero- años. Pero si Espera, nadie está diciendo eso, espera, Felipe. entonces Lo que tú- pasa es que usted tiene que hacerse cargo de cuál es el impacto que tuvo esto en Chile. Chile recibió casi 8% de su población. Redondéalo en 10. Si efectivamente la cantidad de ilegales es la que estamos suponiendo. 10% de la población es el equivalente a que China hubiese recibido con 110 millones de personas en el curso de 8 Pero si, años. Johannes, Nosotros, la pregunta no es si... la pregunta o sea, es quién lo va a pagar. Bueno, y por lo mismo, hagamos que lo paguen. Ah, Pero no ¿y por qué no lo pagan ustedes? ¿qué son ¿Lo ustedes? permitieron? ¿La clase política que lo permitió? Yo no permití absolutamente nada. Nunca he estado a favor de que la frontera esté abierta. Pero, a ver, Solamente- Solamente- tenemos la administración Piñera, la Boric, la Bachelet. Son las tres administraciones que se hicieron absolutamente los No, lesos. al contrario, con lo que hicieron mal, creo yo, esa es mi opinión, es no tener... cuando eliminaron las visas de turismo, que por lo menos sabíamos quiénes entraban, la gente empezó a entrar ilegal. Antiguamente teníamos la gente que entraba con visa, de turista, pero sabíamos quiénes eran. Hoy día, según los mismos fiscales, tenemos fantasmas en Chile. Aparte. En el fondo que son... Y con las regularizaciones. y son los más fáciles para que las mafias operen con ellos. Y tú sabes que lo Porque que está generando un mercado ¿Tú sabes paralelo. qué es lo que ha hecho con las regularizaciones? Lo que ha hecho este gobierno con el empadronamiento ¿Qué es lo que ha hecho? ha sido entregarle identidades a gente que no tiene documentos. Dice, yo soy Pedro Juárez. Tome, ahí tiene su identidad. No, pero- lavado pero- de pero identidad. si lo que hay que hacer es lo que dice la fiscalía, que huellas dactilares, en fin. ¿Y de qué me sirve eso si no tengo ninguna base de datos con la cual puedo compararla?
No, tú tenés que, o sea, de hecho tenemos que contenerla, porque de lo contrario lo vamos a tener invisible como fantasma. Porque ¿con quién tendría que compararla con Venezuela? Y no te la van a dar. Po. No, no te la van a dar. Por lo mismo, No. tú tienes que construir, Entonces, Johannes, algo que te permita enfrentar este problema, que siento que todos se hacen los lesos y se tienen que irse, y como no se van a ir, no, es que tú tienes una posibilidad de expulsarlos, en mi opinión. La tienes. Porque ¿pero la dónde? gente como llegó, ¿a dónde quieren ir? Tú puedes ir a Brasil, puedes ir a Argentina, puedes ir a Bolivia, si puedes no nos van volverte a Perú. recibir. El punto, pero nosotros tenemos que seguir recibiendo acá, No, boludo, sí, además. nadie te- Ese es un punto, porque pero, porque Johannes, Bolivia, discúlpame, Bolivia sigue dejándolos pasar hacia acá pero sí, y no los reciben de vuelta. Mira, al final, si Pero tú si, tienes la Johannes, voluntad, te encuentro toda razón, pero tú crees que el boliviano te va a decir, venga para acá los 300.000. bueno, y si no, No. te vaya a quedar, ¿y sabes qué? Y si no te vaya a quedar sin puertos, po. Johannes, Y los vas a recibir, y los vas a recibir con una sonrisa. yo creo, sinceramente, que es mucho más simple y además positivo para Chile. Que nos hagamos cargo y asumamos y le construyamos que casa a la cobren. gente No, y le pongamos los hospitales. Nadie te ha dicho eso. ¿Por qué? Y ¿Quién te ha dicho porque eso? al final no puedes negar eso, ¿Por qué? no puedes cerrar eso. Sí puedes ¿Cómo lo vas a hacer? expulsarlo como si fuesen Sí. basura y tenés que estar obligado de Pero, casa. pero, a ver, ¿les voy a negar entonces qué? ¿Justicia? ¿Les voy a negar? ¿Les voy a negar? Justicia, se van Ya, presos. les voy a negar les voy a negar Vivienda. los voy a tener en Chile. Sí. Ya les voy a negar vivienda. Ok, ¿cómo va el negocio de las tomas? A todo para afuera, hijo. ¿A quién? Yo soy autor ¿Cómo de la ley de pero cómo- usurpaciones. ¿Dónde los A mí vayas me tienes que explicar. A ver, tú me querés decir. Soy autor de la ley O de sea, tú me usurpaciones. querés decir, en primer lugar, tú vas a generar una clase de gitanos. Porque si la gente no tiene vivienda, ¿dónde los vaya a meter? Tenemos un déficit de vivienda de 1 millón. Pero, Johannes, te estoy diciendo que no hay que darle ningún privilegio a los inmigrantes ilegales. Siempre te estoy diciendo que tú tienes que diferenciar. ¿Que los querés regularizar? No, al que aquí se porte bien después de 5 años. Quiero que le den un parol como hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de parol, que lo conoce, supongo, donde les dice, señor, voy a mirar si usted se está portando bien. Cualquiera, porque también obviamente ellos asumen lo mismo que estamos hablando aquí, la irresponsabilidad de no haber tenido la frontera cerrada. Han sacado a millones. Muy poquitos comparados con los que tienen. Han sacado a millones. Muy poquitos comparados con los que tienen. De déficit- hecho, han sacado menos del 5%. Bueno, pero están sacando. 5%. Pero están sacando. No están sacando más del 5% al año. Están sacando. El punto es el siguiente. ¿Qué es lo que Entonces, quiere el es una pueblo? gran mentira. ¿Qué es lo que ¿sabes? quiere el pueblo de Chile? No, si tengo claro que, sí, que de nuevo, entonces vamos al populista. Lo que en No, el fondo, es que, lo que bueno, sea popular, Pero bueno, Lo vamos a hacer ¿y simplemente. la democracia sirve para qué? bueno, yo puedo Para pensar, hacer lo que quiere el pueblo, ¿no? yo puedo ser distinto, yo puedo pensar distinto de lo que piensa la mayoría. Pero está Te bien. aseguro que hay algunos que pensamos como yo, Pero aunque la- seamos pocos. Perfecto, pero la democracia significa Que que... entonces no tengamos, que- no tengamos deliberación. no, Si tú crees puedes que simplemente hago una no, encuesta y puedes lo que es tener popular, una- tengo que hacerlo. No, puedes tener una Yo deliberación, pensé que tenías convicciones. pero tú no puedes simplemente gobernar contra la voluntad popular de manera permanente. Nadie ¿ok? ha dicho que sea permanente. Bueno, Yo estoy lo han convencido- hecho durante 10 años. ¿En algún momento le preguntaron a los chilenos si querían esta inmigración masiva? Por supuesto que no. Ya. Nadie lo quería. Eso sería. No, nadie lo quería. No, pero lo hicieron igual. ¿Quién lo hizo? Lo hicieron. ¿Tú crees que lo Piñera hicieron quería? de- ¿Tú crees que Piñera quería? yo tengo la impresión de no tener ningún problema con eso. De hecho, la Sociedad Nacional de Agricultura celebraba, el Banco Central sacó declaraciones donde celebraban la inmigración Pero si masiva. fue ¿Por mucho qué? peor, Porque bajaba la pero- inflación. Pero estás equivocado, Johannes. bueno. Ellos le prohibieron la entrada con visa turista. Por lo tanto, dieron una demostración que no querían. Y lo que pasó- eso fue a los de A de Piñera. Haití. No, Piñera. Piñera paró la inmigración de Haití No, con una también- sola resolución. No. También la paró con en el fondo, antiguamente entraban los venezolanos, no requerían visa, solo Ya. visa turista. Sí. Entraban por Arica. Ya. Eso lo paró. ¿Y qué nos pasó como consecuencia? Y creo que fue el gran error, no tener cerrada la frontera por otra parte. Entonces, todos los que antiguamente entraban con visa turista empezaron a ingresar por. Y yo he conversado, Como ilegal. y yo he conversado con gente que estaba en el Servicio Nacional de Migración en ese momento. ¿Y? Y no existía la voluntad de cerrar Bolivia. Que no existía voluntad de cerrar No, la no frontera, existió la pero si voluntad. viajaron, hicieron, bueno, No medio anuncio. existió la voluntad. Yo creo que sí. No existió. De hecho, sí existió la voluntad de controlar la frontera con Perú, pero no la con Bolivia. ¿Y por qué tú dices que no? Buena pregunta. Bueno, yo creo que Esa es una preguntarle a gran ellos, pregunta. pero en el fondo lo que te quiero decir es que una cosa es el flujo y otra cosa es el stock, ¿cierto? Bueno, Entonces, en el flujo estoy 100% de acuerdo. Si nadie quiere que las fronteras, pero tenéis que hacerte cargo de forma, creo yo, creíble, porque si no, las expectativas que encima se van a generar. mira, la pregunta que tú tienes que responder es la siguiente. ¿Cómo vas a responder a las expectativas de la gente? Uno, de que vas a recuperar sus servicios públicos. Dos, Súper simple. ¿cómo de que te voy a vas a, explicar? de que vas a recuperar su seguridad, porque aquí tú te importaste la flor y nata de la criminalidad y Pero es delincuencia por lo mismo, internacional. Johannes. Tercero, sí, porque también, oye, ¿tú crees que esta cuestión va a desaparecer?
Pero si, Johannes, es mucho más fácil cuando tú dices voy a ir detrás del delincuente y gastar toda tu energía. ¿Y qué hago con para, ese delincuente pero, después? No, para afuera, o la ¿Para cárcel. afuera? ¿A dónde si no me lo reciben? ¿A la cárcel? ¿A cuál cárcel? A la cárcel. A las que no existen todavía. Sí, las que hay que construir. Supongo que esa es tu solución Y también. me ¿no? cuestan $1.000.000 mensuales, lo veo. ¿Hay que dejar que el delincuente esté No, fuera? pues yo todavía creo en la pena de muerte para estos delitos, pero bueno, ese es otro tema. Está bien, si lo que te quiero decir es que es mucho más efectivo para recuperar la seguridad de la gente, que es lo que la gente quiere. Y si es que quiere efectivamente, que yo creo que no deberían tener vivienda gratis, por ejemplo, no deberían tener acceso privilegiado a la salud. Esas cosas se pueden hacer. Ni Junji, ni colegio, Pero distinto es, ni tampoco. por supuesto, Bueno, privilegiamos a los chilenos en todos qué sus bueno. servicios. Pero distinto es prometer algo que no van a poder hacer, creo yo. Bueno, tienes que hacer una cantidad de modificaciones no menor a la Constitución y a las leyes. Y vas a crear entonces un sistema de apartheid legal y de servicios. Perfecto, y después de 10 años que demuestren que se portan bien, que no se han pasado a la luz roja, que no tienen problema de convivencia con los vecinos, esa persona puede eventualmente Y cuando pasar. tienen problemas de convivencia. Le aplicáis una norma muy dura, po, ¿Y cuál por sería? supuesto. El tema es el siguiente. ¿Cómo cuál sería? Yo tengo problemas de convivencia. Y tengo efectivamente muchos chilenos que se quejan por convivencia. Ni Sí, siquiera po. son delitos. Exactamente. Incivilidades. ¿Y cómo me deshago? Me deshago de esa gente. No, yo creo que hay que ponerle de tipología penal a la incivilidad. A tener la música fuerte. Por supuesto, Un mes de cárcel por la por música. supuesto, por supuesto. Pero si la incivilidad, oye, no hemos acostumbrado a tolerar la incivilidad como si fuesen algo que son de multa, que además en Chile no se paga la multa. Lo que pasa es lo siguiente. Hay una cuestión re interesante. Y además, perdón, Porque y me con pasó- registro, me Johannes, pasó- porque me lo que pasó tenéis con lo que la- tenéis que hacer es que tengáis registro. O sea, el tipo hace la incivilidad, señor, baje la música, ya está registrado. Segunda vez, ya sé que ya no es multa, es pena de delito. Vaya usted, el fiscal lo va... Y esa es la pega. Me pasó de alguna manera también Y dar señales fuertes. cuando hablaban de las cámaras, los $2.500 millones en cámaras de seguridad que querían instalar, que era el proyecto de Evelyn. ¿Ya? Mi tema es que yo no quiero un país que sea Singapur. No me gusta la idea de un estado policial. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es un país como el que en algún momento tuvimos, que tenía todos sus defectos y todas sus cosas, pero no necesariamente tenía que recurrir al control total y permanente de la población. El problema que tú tienes cuando tú importas problemas de la dimensión que importaron con la inmigración masiva, y lo ves en Europa también, y lo vas a ver en Canadá, es que el sistema se pone cada vez más autoritario para tratar de controlar los problemas de seguridad que el mismo sistema importó. Entonces, en vez de expulsar el problema, dicen, no, es que hagamos las cosas distintos, no, démosle una oportunidad. Mientras el problema sigue transformándose por lo demás también en un problema social. Es otro, claro. En un problema social, porque tú transfórmalos en ciudadanos de segunda clase a los inmigrantes. Sí, en el fondo como condicionales. Dale entonces 600.000 personas, dale 600.000 personas de espacio y de ¿cómo se dice esto? De resentimiento para que agarre entonces la izquierda, la extrema izquierda y empiece a crecer poder. ¿Por qué? Porque yo creo que eso, entre otras cosas, va a ser una de las primeras cosas que va a ¿Tú suceder. crees que esos 600.000 van a ser de izquierda? Yo creo que va a ser un espacio donde tú vas a poder reclutar a mucha gente muy descontenta, sí. Yo creo que va a ser un espacio Con la contrario, situación. de que difícilmente alguien que escapó del comunismo va a terminar abrazando el comunismo. Pero si mucha de esa gente no escapó del comunismo. Mucha de esa gente, Los discúlpame, venezolanos. la última ola, Felipe, la última ola que llegó a Chile, muchos de ellos, hay gente que todavía cree que Chávez era un tipo Tú me estás diciendo que los inmigrantes que tuvieron de la que última, salir forzosamente. Sí, de la última hora. de la última. Me estás diciendo que 100.000. Muchos de ellos, Bueno, muchos de ellos, Bueno, yo lo he escuchado. Pues No, lo que pasa es que, ¿cómo era? Maduro no es verdadero socialismo. Comandante Chávez, sí. Ya no he escuchado, perdón, Diego. Bueno, Yo yo conozco sé. bastante la comunidad venezolana en Chile, creo que el 99% odian a Chávez. odian a Maduro. Pero le podrías preguntar respecto también de A los una encuesta elementos con que ha ellos. llegado acá. No, sí, obviamente, sí. Usted dice, Ok. focalízate en ellos. Bueno, pues yo Meterlo en la cárcel. Pero me- distinto, sí, bueno, lo que me estoy tratar al focalizando- 99% que odia a Chávez, que Pero odia a que- Maduro. Pero sí, mira, hay muchos que llegaron legales y ellos tienen título para estar aquí. Lo que pasa es que si tú vas a premiar a los que están ilegales, ¿con qué cara le vas a decir que no a los siguientes ilegales? O sea, perfectamente lo puede ser. Po. Perfecto. De hecho, la tipología de delito de ingresar ilegalmente se puede aplicar perfectamente hacia el futuro. No, solamente se puede aplicar hacia Ya, pues, el futuro. entonces. No se puede aplicar hacia el pasado. Entonces. ¿De acuerdo? Eso Entonces. lo tenemos claro. Sí, po. ¿Ya? Entonces. ¿Y vaya a meter preso a los huevos?
a los que entren a futuro No perfectamente. lo van a hacer. Y por lo demás, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Por qué? Porque te va a demorar. A ver, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Le vaya a dar cuánto? ¿10 años? ¿20 años de cárcel? ¿A quién? Al que entre ilegalmente al territorio de nosotros. Yo asumo que esto va con un cierre de la frontera. Ya, pero espérate. Vaya, Por lo no, tanto, si no incluso- podéis cerrar la frontera. Si la frontera la puedes controlar, pero no cerrar. Y la gente lo controlarla sabe. significa la agarra y la devuelves al punto de vuelta. Exactamente, siempre que Bolivia te lo reciba, sí. cosa que no están haciendo. Ah, pero ahí Ok. mismo lo dejáis. Ya, pero el ingreso ilegal es delito. Tú no lo puedes devolver. Porque si el ingreso ilegal es delito, yo tengo la obligación de ponerlo a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación de iniciar un proceso. Va a pasar al juzgado de garantía. El juzgado de garantía va a decidir entonces las medidas cautelares. Eso es tan fácil de solucionar. Bueno, Porque en el fondo tú de la fragancia de ingresar haces un protocolo legalmente validado. y lo condenaste, No, lo sacáis de inmediato. ya. En Entonces, fragancia, como ocurre el día. O sea, el día de hecho perfecto. tú, Es decir, cuando agarras a alguien en fragancia, no tienes que es preguntarle a un decir, no hay fiscal. condena. Se Es va, decir, no paga una condena. se va de inmediato. Ya, y después vuelve. O sea, pero que no, pues si tenéis la Pero, frontera. ¿para qué lo estáis pero ¿cuál es el sentido de la condena si no hay castigo? No, en caso de que se te pase, si puede que se te pase alguno. Po. Pero ¿cuál es el sentido de una condena penal con todo el recurso que necesita entonces un proceso penal para terminar condenando a una persona a la cual estáis devolviendo en flagrancia? No tiene por qué. Perdón, a ver. Cuando hay fragancia, Ya. de hecho el carabinero, cuando pilla a alguien robando, no tiene que en ese minuto esperar a que le den una orden para poder actuar. Si es que tú la primera decisión que haces, este tipo está condenado y está expulsado inmediatamente, que es lo que haría si el tipo lo veo en kilómetros iniciales, Entonces, el ¿cuál tipo- es la sanción? no, la sanción es que el tipo queda registrado en Chile como condenado y se va para afuera. Si no, ¿para qué meterlo en la ¿Cuál cárcel? es la sanción? Que se va de vuelta, po. Pero entonces, Afuera. ¿para qué necesito el proceso penal? No, Si no, puedo que- hacerlo administrativamente y me No, da el porque, resultado el mismo. porque tú tal como acabas de decir, si ese tipo vuelve a entrar y lo pillo, cometió el delito 2 veces. Y Ya. tú sabes en Chile que cuando tú cometes un delito 2 veces, las penas de cárcel suben, se duplican. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Pero en el fondo no necesitas, creo yo, enfrentar al stock de la misma manera que el flujo. Yo creo que tú estás viendo esto de una manera que no ha funcionado en Europa, no funcionó en Estados Unidos. Trump, cuando llegó, bueno, les paró las patitas con la voluntad y con la disposición efectivamente de hacer cumplir la ley, también para los que estaban dentro de los Estados Unidos. Pero siguen Ya. ahí, siguen ahí. No, están expulsando. Bueno, ¿y sabes lo que sucedió? Siguen ahí. ¿Sabes lo que sucedió? Se detuvo el flujo hacia los Estados Unidos. Se detuvo radicalmente. Entonces, Lo me que estás, ustedes van a entonces hacer- me estás diciendo que en realidad es una mentira que los vaya a poder expulsar, pero es una No, señal. no, si los vas a expulsar y los puedes expulsar. ¿A dónde? Y yo creo, a donde los reciban después de pasar por Bolivia. Existe frontera con con Paraguay, con Argentina, Brasil. ¿Sabes cuánta gente recibió el señor Lula da Silva, el señor amigo de Maduro? Ah, si esto fue mucho antes que Bueno, Lula. pero el amigo, Teníamos antes a Bolsonaro. pero el amigo de Maduro, bueno, ha recibido proporcionalmente, bueno, una fracción ínfima. Nosotros tenemos que recibirlo a todos, los que... Sí, obviamente, de hecho, Sí, para no, mí sí, la pues. solución ha sido que es una distribución Sí, proporcional. el punto Pero bueno. es el siguiente. Chile ha recibido casi 10% de su población en 8 años. Esa cuestión es insostenible. La gente no lo quiere. Y a la gente que entró ilegalmente a Chile, yo no veo por qué debiésemos regularizarlo o darle la Yo oportunidad te de aseguro, regularizarse. y puede que esté equivocado, pero yo te aseguro que si tú planteas una solución donde no le das vivienda, donde no le das privilegios en los servicios sociales, donde a los que son delincuentes te vas con todo contra ellos, donde a los que no son delincuentes los ponías a prueba, te aseguro que muchos chilenos estarían de acuerdo con esa solución. Pero cambiamos de Es tema. posible. Volvamos a... Pero vas a crear favelas. No, ¿por qué? ¿Qué favela? Pues, bueno, ahí lo tenéis. No, yo creo que dice implacable con el uso del espacio público. Ah. Implacable. Sí, lo he visto en este país con lo implacables que son con el espacio público. Bueno, por eso soy autor de la ley de usurpaciones. Po. Bueno, San Antonio va a ser interesante de ver qué es lo que hacen. No son capaces de liberar Debería- sacar los rucos frente a la moneda y van a Bueno, por eso sacar digo, todo. Ahí pero, vamos. por eso sí que hace falta. En plano más humano, Johannes, ¿qué es lo que te pasa a ti con, es que se lo pregunto mucho a los invitados que a veces no les preguntan este tipo de cosas, pero ¿qué te pasa a ti con la muerte y con la espiritualidad? ¿Qué es lo que cree Johannes Kaiser que pasa cuando nos enfrentemos a ese minuto inevitable que tenemos todos? Dado que ya tuve un ataque cardíaco y me fui para el otro litro, como dicen por ahí. ¿Cuándo fue eso? 34, 35 años. O en Cuando tenías 34, hoy día Sí. tienes 49. 49. Te diría que lo que realmente lamentas en ese momento, y te lo digo por experiencia, son las cosas que no hiciste
porque tuviste miedo de salir. O las cosas que no dijiste porque tuviste miedo de decirlas. Lo que lamentas es no haber hecho las cosas correctas, no las equivocaciones que cometiste. Eso da lo mismo. Pero no haber hecho las cosas bien, eso sí lo lamenta. ¿Ya? El no haber tenido el valor para casarte muchas veces, no haber tenido, por ejemplo, ¿ya? Porque es parte de la vida. Son esas etapas que tienes que ir quemando, ¿ya? Y que muchas veces no quemamos por temor a que las cosas no funcionen bien o que bueno, esencialmente por eso, ¿ya? Así es que mi aproximación en esa materia es efectivamente no tenerle miedo a las consecuencias, porque las consecuencias últimas está absolutamente segura. ¿Y tienes fe de que va a pasar algo después de la vida o eres No, más bien agnóstico? tengo la seguridad, La seguridad sí. No tengo fe, tengo la seguridad. de que hay vida después de la vida. Mira, existe un principio en la física que dice que nada desaparece, solo se transforma. ¿Ya? Y si ese principio es verdad en la física, entonces me imagino que también es verdad en la metafísica. ¿Y de dónde viene esa convicción o esa seguridad? Ah, Que me parece muy interesante y muy positiva, te ayuda Interior. probablemente a ser muy también optimista. El resultado de una larga búsqueda y un largo camino, que por lo demás en este momento me tiene como fiel de la Iglesia Ortodoxa. ¿Has perdido a alguien cercano? A mucha gente. ¿Quién ha sido la persona más cercana que ya no está en este planeta? Mi abuelo materno. ¿Cuándo se fue? Debe ser ya unos 15 años atrás. Te casaste hace poco. Hace 4 años atrás. Se te vio muy bien acompañado en la campaña. Así es, tiene mucho talento la señora. ¿Cómo surgió ese amor? ¿Y cuándo? Bueno, de hecho la conocí en un programa de radio digital, ¿verdad? Y posteriormente la encontré de nuevo cuando estaba buscando jefe de gabinete para cuando salí electo diputado. Y terminó siendo mi jefe de gabinete, solamente que no en el gabinete del diputado. ¿Y la conociste en un programa de radio? La conocí en el programa de ¿Ella radio. animaba la radio? ¿Cómo? Ella era la moderadora del programa. ¿Qué año fue eso? ¿Cuándo tiene que haber sido eso? El año antes de la elección, tenía que haber sido entonces el 2021, 2020, una cosa así. Ya a esta altura, los demás años. ¿Cómo es Johannes en la intimidad como pareja? ¿Cariñoso, de detalle, o es más bien brusco, no tan sensible? No lo sé, esa no es una pregunta que me tocase a mí responder con honestidad, creo. ¿Ya? No, pero hay gente que le nace el ser cariñoso, hay gente que le nace, invita de, qué sé yo. Yo soy harto de piel, así que también con mis niños siempre. Pero ¿Tú crees que eres buena pareja? años, no creo. No creo que los hombres en general seamos buena pareja. O sea, ¿No? no creo. Yo creo que no sé por qué nos aguantan nuestras mujeres, pero tiene que haber algo en el diseño. ¿Ya? Yo soy una persona más quita de bulla, me gusta muchas veces retirarme a la soledad. Eso evidentemente no es el ideal desde el punto de vista de la vida de pareja. Pero menos mal que comparto intereses. Y eso... ¿Cómo cuáles? La política. La política, como soy un autista de esta cuestión, no podía casarme si no... A ella le gusta también. Sí, le interesa mucho. Trabajó, de hecho, en el gobierno de Piñera, en el Ministerio de Agricultura, en la Intendencia de Valparaíso, ahí cuando estaba la Tendalá, con los octubristas. Así es que el Ministerio de Desarrollo Social se dedicó entonces a atender a la gente que vive en Ruco, No. en su momento. Tú en el plan calle. Sí. Fue de las cosas que me tocó hacer cuando fui ministro Así de es la escuela, me que- siento orgulloso. Así es que, no. Es un bonito plan ese, y bien económico, o sea, con pocos recursos se hace mucho. Sí, yo creo que ahí hay también una serie de cuestiones que todavía se pueden hacer y con recursos y un poco de creatividad se puede cambiar y se puede mejorar la vida de mucha gente. ¿Y cómo es Johannes como papá? Tienes 3 hijos, ¿no? Tengo 3 hijos. Uno de 29 ahora, uno de 24, va a cumplir 25, y una chiquitita de 2 años y medio. Entonces, como verás, ya había terminado ciertas labores y ahora reinicio. ¿Y cómo eres como papá?
Creo que ahora ¿Te mucho gusta? más adulto de lo que era antes. Sí, me encanta. ¿Te gusta esa parte de la vida? Sí. Sí, sobre todo con la más chiquitita, que es la princesa. Los grandes ya están grandes, feos, peludos y hediondos, ya no hay nada que ¿Y cómo decir. te llevas con ellos? Bien. ¿Qué piensan de su papá tan Del papá famoso, político, tan expuesto? creo que les dio una sorpresa. ¿Positivo? Sí y no, porque de alguna manera también los expongo a ellos. Obvio. Entonces tampoco es el ideal. Es por eso que traté de mantener el tema, por lo menos con ellos, porque ya son mayores, de mantenerlos no demasiado expuestos en lo mediático. Pues no tienen por qué pagar tampoco por las cuentas políticas que esté haciendo su papá, ¿no? En ese sentido, una cierta protección uno también se los tiene que dar, ¿no? Pero estoy orgulloso de los dos. Mi hijo mayor trabaja, tiene ahí un tema con las criptomonedas, pero no solamente eso, está con instala parques solares, todo esto con energías renovables, así que tengo discusiones eternas con él respecto de la red eléctrica. Porque yo tengo una visión muy crítica de lo que fue el cambio de matriz, ¿de acuerdo? Creo que salió muy caro, que estaba mal diseñado, o por lo menos mal ejecutado. Y eso es un tema que va a tener que ver también el próximo gobierno si quiere efectivamente bajar los precios de la energía. Y el segundo, ahora acaba de conseguir su sueño, que es trabajar como ingeniero en una empresa. Él es ingeniero aeronáutico, aeroespacial. ¿No está Trabaja en Chile? en Suiza. No. Él vive en Suiza. Él vive en Suiza. Ella hizo su máster y ahora está trabajando en una empresa que se dedica a hacer piezas y partes para aviones, así que está feliz. De nuevo. Bueno, sí. Y Johannes Kaiser Técnico. en el plan de amistad, ¿cómo es como amigo? ¿O es más bien un lobo solidario? No sé, yo soy el tipo de amigo que puedes llamar después de 20 años, te va a atender el teléfono y te va a ayudar. Ya. Pues no ando tampoco esperando que me llamen para los cumpleaños, todo el tema me da un poquitito en el sentido lo mismo. Yo creo que las amistades se forjan y se quedan. Si uno mira para atrás este año que tuviste, que estamos terminando, en marzo de este año estabas por encima de las encuestas de José Antonio Cast. Muchos pensaron que ya José Antonio Cast como que había perdido su momentum. ¿Qué pasó ahí? De un aprendizaje más político nomás. ¿Qué es lo que lees de lo que pasó? Tuviste un súper buen resultado igual, o sea, y además después bajaste en su minuto y volviste a subir con fuerza. Algunos incluso pensaron que tal vez esa curva podía haber seguido creciendo, pero ¿qué sientes que pasó en ese momento? Nunca estuvimos tan arriba como nos plantearon y nunca tan abajo como nos presentaron. ¿Tú crees que el final fue más parejo y creo se que generó una bola media artificial? sí, hubo un tema y eso también, eso de las encuestadoras, eso andar manipulando la opinión pública me tiene un poquitito cansado en Chile. ¿Ya? Pues después empiezan a adaptar las cosas en la medida que van acercándose a la elección, no se empiezan a acercar a los resultados finales, pero antes de eso subimos al candidato, bajamos al candidato, una cuestión de locos. Por lo demás, Ya más bien como para los equipos, ¿no? sí, En la interna. es desagradable. Porque Toda la semana está ahí como... y tú lo sabes porque tiene impacto también en lo que son las disposiciones, no necesariamente los apoyos políticos, aunque sí hay mucho oportunismo en la materia, pero sí en materia, por ejemplo, de obtener créditos para la campaña. Claro. Si a ti te dicen que estáis con 4 puntos, la cantidad de recursos que se te pueden poner a disposición Total. por un crédito de campaña es, ¿no?, bastante más reducido. Entonces sí tiene impacto en lo que es la campaña posterior, eso por un lado. Por otro lado, decir que José Antonio hizo una buena campaña, tiene un equipo de creativos bien consolidado, y yo creo que sin duda no deja de ser irónico que haya sido el voto útil al final a lo que tuvo que apelar él, ¿ya?, para terminar pasando la segunda vuelta, porque fue voto útil, y ahí la cuestión fueron 10 días de voto útil, y sí, eso de alguna manera hizo la diferencia, creo yo. Así es que ¿Tú crees que José Antonio renunció un poco a la batalla cultural para, en esta segunda etapa, entrar y ganar la presidencia? O sea, él hizo una apuesta más táctica eh, que en el fondo la hace esto de no hablar de los temas valóricos, del gobierno de emergencia, que es legítimo, sí, pero yo creo que es ¿tú crees perfectamente legítimo. que es más una táctica o una convicción? No sé si es una convicción. No Te lo refraseo. En el fondo, José Antonio Cast sientes que su gobierno de emergencia
¿Es una convicción de que es lo necesario o fue una táctica electoral para ganar? Yo creo que tú puedes decidir una táctica para ganar que termina siendo el parámetro según el cual tiene que funcionar tu gobierno. ¿Ya? Es por eso que yo planteé mi postura como la planteé. Yo necesitaba para lograr hacer las transformaciones profundas que creía que teníamos que hacer, necesitaba transparencia total respecto de lo que íbamos a hacer. ¿Ya? Necesitaba un respaldo a ese proyecto, un respaldo expreso. ¿Ya? Entonces, cuando tú planteas el proyecto del gobierno de emergencia, tú vas a estar amarrado al gobierno de emergencia, porque es eso la razón por la cual se te dio el voto. ¿Me explico lo que voy? Entonces, más allá de que él sin duda tenga convicciones propias, y no las pongo en duda, ¿ya? Pero evidentemente que el eje va a estar puesto creo yo, porque va a estar puesto en el tema de cuáles son los pilares de emergencia, porque de otra manera su gobierno no se sostiene en lo que es el respaldo popular que obtuvo. ¿Me explico lo que voy? Claro. Entonces hay ciertos detalles o hay ciertos temas en los cuales probablemente estemos más de acuerdo, estemos más en desacuerdo. Se van a discutir igual en el Congreso, porque el Congreso es un poder separado del Ejecutivo, ¿ya? Pero para el propio Ejecutivo probablemente concentrarse en lo que son los temas de emergencia y tener éxito en la solución de esos temas de emergencia va a ser fundamental para poder después perpetuarse en el gobierno, hacia un gobierno que ya no sea de emergencia, sino que pueda ser un gobierno más de principio. Termino con esta pregunta, que es, ¿en qué minuto Johannes Kaiser y otro grupo rompen con el Partido Republicano y deciden en realidad que ya no son parte de esa tribu, sino que arman una nueva tribu, una nueva casa? ¿Por qué se genera ese quiebre que incluso tuvo algunas declaraciones de la Tere Marinovich y otras bastante duras contra el presidente electo José Antonio Kast? Segundo proceso constitucional. En el segundo proceso constitucional, el Partido Republicano trata de cuadrar el círculo. Tú puedes tener una constitución conservadora, puedes tener una constitución liberal, puedes tener una constitución liberal con elementos conservadores o conservadora con elementos liberales, puedes tener una constitución socialista, pero no con elementos conservadores, socialista, pero no con muchos elementos liberales, ¿ya? Pero cuando tú tratas de meter socialismo, conservadurismo y liberalismo en un texto constitucional, eso ya es como cuadrar demasiadas cosas. Y eso significó que en el segundo proceso constitucional se entregaron cosas que nosotros consideramos que era inaceptable entregar. Por ejemplo, los derechos colectivos respecto a los derechos individuales. Tú no puedes generar, por ejemplo... Explica bien a qué te refieres con eso, porque tal vez no todos saben. De acuerdo con nosotros que adherimos al pensamiento liberal clásico político, el sujeto de derechos políticos en un país es el ciudadano, individual. Usted tiene su derecho a voto. Un hombre, un voto. Una mujer, un voto. ¿De acuerdo? Entonces, su derecho a voto es individual y usted lo ejerce entonces a través de elecciones y plebiscitos, y con eso usted ejerce la soberanía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted empieza a entregar derechos políticos por grupos? El derecho individual se disuelve y queda entonces supeditado al derecho ejercido por grupos, que por lo demás es la forma en que pensaban los fascistas que debía articularse la sociedad democrática. ¿En qué parte de la nueva constitución ellos plantean Los derechos colectivos indígenas, por ejemplo, eran una señal bien importante, sobre todo porque estaba colocado al mismo nivel que los tratados internacionales, por ejemplo, 169 de la OIT, ¿ya? Y dejaba entonces institucionalizado y constitucionalizado el 169 de la OIT. Segundo punto, el tema de la paridad de salida. Porque en la medida en que usted establecía en la paridad de salida una intervención respecto de lo que es el resultado, a mí me parece muy mal lo que sucede ahora también, ¿ya? Pero el resultado de la elección, lo que usted está haciendo es decirle al ciudadano, ¿sabe qué más? Su elección a mí no me parece. Voy a colocar a otra persona, no a la que usted eligió. Y con eso yo estoy cercenando el derecho político del individuo para avanzar una visión matemática de igualdades sociales que no tiene nada que ver con una visión liberal de la sociedad. ¿Y no fue que ustedes se fueron antes cuando empezaron a validar el segundo proceso constituyente? ¿O no? ¿No generó un quiebre antes? Cuando algunos dijeron que se había acabado y se acabó.
yo personalmente, yo decía, si nosotros tenemos un resultado electoral tan bueno, ya que podemos definir el siguiente texto, entonces hagamos una cuestión que sea, ya, pero la última chupada del mate del minarquismo antisocialista y lo metemos así como castigo a Boric. ¿Ya? Para castigar al gobierno, entonces hacemos un texto constitucional que sea como la antítesis de todo lo que habían planteado antes. Habría empezado diciendo, los hombres y mujeres son iguales en dignidad y derechos. Se entenderá por hombre al ser humano de sexo masculino, se entenderá por mujer al ser humano de sexo femenino, para efectos de la Constitución y las leyes. Solamente por fregar desde el punto de vista de la lucha y guerra cultural que nos habían dado desde el otro lado con el primer texto, ¿no es cierto? Yo pensaba que esa era una respuesta por lo menos adecuada, dado que nosotros no queríamos un nuevo texto. Nunca habíamos querido un nuevo texto. ¿Y tú crees Entonces la respuesta habría sido, ¿sabe qué más? Usted vota por lo que nosotros le estamos proponiendo y castigamos al gobierno, o vota por la de Pinochet y castigamos al gobierno. ¿Qué le parece? Eso era como el win-win. No importaba qué es lo que que fue un pasara. poquito lo que pasó al final? No, porque al final se jugaron el capital político tratando de hacer ¿Y algo, prendieron igual? que satisfaciera a la centroizquierda, una centroizquierda que no iba a estar satisfecha nunca con nada que viniera de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque a ellos no les dejaron pasar una oportunidad única, por lo demás, en mi opinión, ¿eh? Única. Porque pudieron haber avanzado casi todos sus temas en materia constitucional. Porque se los entregaron en bandeja. Lo dejaron pasar porque no querían que José Antonio fuese presidente. Bueno, ahí está. Ahora es presidente y ustedes se quedaron sin constitución y nosotros tenemos la de Pinochet. Creo que estamos todos felices nosotros. Muchas gracias, Johannes Kaiser. Gracias a ustedes que nos han acompañado en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. Nos veremos en uno siguiente. Gracias de verdad por Un gusto, un placer.